Estás escuchando Fórmula Confidencial. Regresamos. Contra viento y marea, la ciencia en México. ¿Qué tal, amigos de Fórmula Confidencial? Como cada semana los saluda Dani Salazar. El día de hoy vamos a estar hablando un poquito acerca de las enfermedades de vías respiratorias, como la gripa. Y es que ¿quién no se ha enfermado últimamente de gripa? Sobre todo ahorita que ya es la época de frío y de lluvia. Muchos ya hemos tenido algunos resfriados. Estamos platicando con el doctor Carlos Quilty Siller. Él es especialista en enfermedades de oídos, nariz y garganta del Hospital de Santa Engracia. Es profesor de posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y pues bueno, él nos comentó un poquito, digamos, de los principales síntomas que podemos notar para saber si estamos ya enfermos de gripa o si nos vamos a enfermar de alguna infección en la garganta. Y es que él nos cuenta que cuando ya estamos a punto de enfermarnos, es cuando empezamos a sentir como una leve comezón en la garganta, que es ahí el ardor de garganta, como bien lo decimos comúnmente, y es entonces cuando ya las bacterias empiezan a alojarse en nuestra laringe. Entonces empiezan a hacer un nido y pues bueno, después de ahí ya sabemos qué es lo que sigue. Empezamos a tener tos, quizás seca o con flemas, y pues también un poco de gripa. Bueno, vamos a escuchar un poquito de lo que nos dijo acerca de estos síntomas. Uno de ellos es la otitis media. ¿Y qué es la otitis media? Bueno, pues es una infección en los oídos que se va dando por estas bacterias que se empiezan a alojar en nuestro cuerpo. Cuando hablamos de infecciones de senos paranasales, ¿con qué la hemos asociado con relativa frecuencia? Con cuadros de otitis media. Otitis media, para simplificarlo, es infección del oído. Con otros cuadros inflamatorios dentro de la nariz son relativamente frecuentes la asociación que encontramos entre sinusitis y otitis media o faringitis. Y hasta ahorita hemos hablado de sinusitis, pero si hablamos de otitis media, vemos cómo la incidencia de la otitis media ha llevado un incremento persistente a través de los años, muy consistente también con el incremento en la incidencia de la sinusitis aguda bacteriana. Y estos son datos aquí de nuestro país, tomados del año 95 al 2005. Es un estudio bastante bien hecho que se monitoreó durante 10 años. Bueno, como bien nos cuenta, pues estas infecciones en el oído son un denotador clave de que ya estamos empezando a enfermarnos de la garganta o bien de la gripa. Acerca de esto nos ha dicho que lo más recomendable, y que yo creo que muchos médicos nos lo han dicho y en pocas veces hacemos caso de esto, es pues no automedicarse. ¿Por qué no automedicarnos? Porque creamos una inmunidad hacia este medicamento u otros que en algún momento dado en un futuro nos lleguen a recetar. Los bichos que ya están alojándose en nuestro cuerpo pues se empiezan a crear un sistema inmune ante ciertas sustancias de los medicamentos, y es por ello que vamos a ir teniendo una resistencia ante las posibles medicinas que nos lleguen a recetar en un futuro. De hecho, se ha dicho que de 10 recetas que un médico pues expide a los pacientes, 7 de ellas son siempre para enfermedades respiratorias. Acerca de esta resistencia que llegamos a crear hacia los antibióticos, nos comentó. Entonces, para estos ya hay esquemas de antibióticos definidos. Sin embargo, el incremento de la resistencia de estas bacterias nos hace pensar en que el antibiótico que yo recetaba hace 10 años probablemente ya no sea mi mejor elección. Y tengo que pensar en nuevos agentes antibióticos. Nuevos agentes que tengan actividad contra el Streptococcus o neumococo, es la forma más común de referirse a esta bacteria, o Haemophilus influenza, la moraxella. Entonces, yo estoy pensando en un paciente que trae una infección, tengo que pensar en estas bacterias. Y por ejemplo, en mi caso, que soy médico de segundo contacto,
muchas veces va a venir el paciente con síntomas y ya con un tratamiento previo, que le dio o se lo automedicó o se lo dio el médico de primer contacto. Y si persiste con los síntomas y yo sospecho una sinusitis aguda, tengo que pensar que es un neumococo resistente a la penicilina, o tengo que pensar que es un hemófilos productor de beta-lactamasa y tengo que decir, bueno, ¿qué grupos de antibióticos me dan esta cobertura? Y de acuerdo a la cobertura que tengo, se nos reduce el espectro de antibióticos que tenemos para estos pacientes. Y es donde las moléculas nuevas juegan un papel muy importante para erradicar la infección y de un golpe eliminar a esta cepa ya con ciertos grados de resistencia. Es por ello que la resistencia hacia los medicamentos en México, sobre todo, pues también ha aumentado. Nos ha dicho que en los últimos años también nuestro cuerpo ha cambiado, y es que en ocasiones también los alimentos tienen un poquito la culpa, porque nosotros cuando vamos al supermercado, pues regularmente escogemos quizás para el caldo de pollo, que es típico de la abuelita para mejorarnos de cualquier enfermedad, pues buscamos el pollo más bonito, el que esté más colorido, el más gordito. Sin embargo, el doctor nos comenta que estos pollos que están más gorditos y más coloridos han sido ya inyectados anteriormente con otro tipo de sustancias. Y estas sustancias hacen que nuestro cuerpo también se vuelva inmune ante ciertos medicamentos. Con esto queremos decir que, en efecto, los pollos que quizás creemos que están en mal estado o que están muy flaquitos o no tienen un color radiante, por así decirlo, amarillito, pues son los más orgánicos y son los que realmente nos hacen mucho mejor a nuestra salud. Bueno, vamos a escuchar algo de lo que nos comentó acerca de esto. México se ha comportado desde el 94, una resistencia alta, bajó un poco en el 95, tuvo un repunte importante en el 96 y así se sigue comportando. Y seguramente el control de la receta con la venta del antibiótico con la receta va a bajar un poquito estas resistencias, pero el tema importante que muchas veces no se ataca es el uso indiscriminado de antibióticos en la industria, ¿cómo se dice? Bueno, en el ganado, en las aves de corral y en la agricultura. Para decirles un ejemplo, la industria avícola utiliza antibióticos para engordar los pollos. Usan tetraciclinas. Las tetraciclinas se eliminan como un antibiótico de prescripción para los niños por los efectos colaterales. Son esos niños con los dientes manchados de amarillo, que son antibióticos que usaron en los 60. Y cuando van ustedes al super y ven el pollo crudo, ese todo flacucho, bueno, ese es el pollo más orgánico. Cuando ven el pollo gordito amarillo, está engordado con tetraciclina. Entonces, a veces no tomamos en cuenta, nos comemos el pollo y nos comemos la dosis subóptima de tetraciclinas. Y así es, el antibiótico que más se utiliza en el ganado son las quinolonas. La cantidad de antibiótico y de quinolonas que se utiliza en el ganado probablemente llegue a toneladas de antibióticos. No son dosis pequeñas. La realidad es que es un uso tan indiscriminado que todavía no se ha tenido un control sobre ello y está contribuyendo a esta situación de las resistencias bacterianas. Ahí el doctor menciona algo acerca de las quinolinas. Y pues bueno, las quinolinas estas son unas bacterias, digamos, buenas, que llegan a interrumpir la reproducción de otras bacterias que nos hacen daño. Como ya sabemos, en nuestro cuerpo tenemos bacterias buenas que llegan a protegernos de aquellas externas a nuestro cuerpo que nos hacen daño, así como la gripa cuando se nos aloja en la garganta o en la nariz, que puede ser en la laringe, en la tráquea o también en los oídos. De hecho, si una gripa no es bien atendida, puede terminar en una infección aguda de oídos. Es por ello que siempre se recomienda que vayamos al doctor antes de automedicarnos.
Una gripa se debe de curar en aproximadamente 5 días. Si no nos curamos entre 5 o 6 días a lo mucho y ya fuimos al doctor, es necesario volver a acudir porque algo quizás no esté funcionando bien. A lo mejor alguno de nuestros medicamentos que ya tomamos, tenemos alguna resistencia inmunológica hacia estas sustancias. Así es que ya lo saben, amigos, hay que ir al médico, sobre todo en estos tiempos de frío. Y antes de ir al médico, pues también cuidarnos, tomar frutas, verduras, sobre todo ahorita los cítricos, todo lo que es vitamina C. Ya está en temporada la mandarina. Para Fórmula Confidencial, Dani Salazar.